5% que nos dejan, 1,4 se va a ir a las pensiones. Si no, si las pensiones no generan ese déficit, no haría falta hacer prácticamente ningún recorte. Y aquí Mariano Rajoy tiene que seguir una cosa que tan bien conocemos los españoles y que es muy recomendable. Más vale ponerse una vez rojo que 100 amarillos. Pero fíjese, profesor, es que desde el PP con el tema de las pensiones nos han dicho esto muchas veces. Yo soy partidario de que se suban las pensiones. Vamos a subir las pensiones. Yo quiero deciros, y quiero decirlo bien claro, y quiero comprometerme aquí una vez más, como lo ha hecho Mariano Rajoy y lo ha hecho por todos los rincones de España, a que cuando el Partido Popular gobierne en España, cuando Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno de España, volveremos a subir las pensiones. Pero yo lo que no tocaría sería las pensiones. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Y no hay que recortar las pensiones de nuestros mayores, no hay que hacerlo. Pero habrá tres cosas que no se tocan porque son sagradas para nosotros: la educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca, eso no se toca, no se toca. Si gana el Partido Popular, pues caerán sobre los españoles todos los males de la historia. Dice que vamos a recortar el desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación. Bueno, todo eso es falso, como todo el mundo sabe. Javier Arenas decía, no vamos a tocar ni la educación, ni la sanidad, ni las pensiones, ni los servicios sociales. Fernando, ha caído la educación, ha caído la sanidad, y los servicios sociales, dependencia y las pensiones. Pero vamos, pero ya, antes de que acabe el año. Todavía, ¿no? Yo recuerdo aquel debate entre Rubalcaba y Rajoy antes de las elecciones, cuando Rubalcaba destripó todas las promesas electorales, todo el programa electoral, y Mariano Rajoy decía, eso es mentira, ustedes van a recortar, han recortado en todo. Y de todas formas, a mí, al hilo de estas imágenes, porque son muy representativas, quiero decir, algunos políticos creen que la política está en crisis por la crisis económica. No, la política está en crisis por las mentiras. Es por eso, es eso lo que pone en crisis a la política. En materia de pensiones todo ha sido una gran mentira en los últimos años, porque en la última reforma que hizo el gobierno del Partido Socialista, yo recuerdo como nos decía la izquierda que con la reforma que llevó al Pacto de Toledo y que aprobó, por cierto, sin el apoyo del Partido Popular, estaba garantizada la sostenibilidad del sistema para los próximos 30 años. Bueno, pero es que te lo mantienen. No? En este momento... No, te recuerdo que fue un acuerdo con los sindicatos y que ellos lo mantienen y creen que con ese acuerdo, no solamente eso, es que Bruselas, están garantizadas. No solamente eso, es que Bruselas dio el visto bueno a aquella reforma. Por lo tanto, alguien nos está haciendo por un la poquito... Comisión Europea. Y el Partido Popular se opuso, ¿eh? Volviendo al presente. Otra reforma de las pensiones, que hoy ha habido también intenso debate en el Congreso. Seguimos analizando la nueva reforma del sistema de pensiones, cómo puede afectar. Congelar no se congelan. Ahora que a más de un pensionista lo va a dejar helado porque pierde poder adquisitivo, hoy vemos un estudio también en el diario El País. Porque vamos a ver, el gobierno lo que hace es, dice, en estos próximos 8 o 9 años, un recorte ahorro de más de 30.000 millones de euros, pero claro, si tenemos en cuenta una premisa que a lo mejor no se produce, el 1%. Y el propio Tomás Burgos además decía que no pueden saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, se lo venimos diciendo, la propuesta del Gobierno, que ya es anteproyecto de ley, se basa en revalorizar las pensiones en función de la marcha de la economía. Cuenta El País que las cuentas que hace el Gobierno, pintando un escenario de un recorte de las pensiones de 33.000 millones de euros, es así si la inflación es del 1%, pero esto no es algo estándar, no es algo fijo, y el problema llega si esa inflación supera el 1%. Si llegase al 2%, como utiliza el Banco Central Europeo para la zona euro, estaríamos hablando de un recorte de 70.000 millones de euros en pensiones, o un ahorro, como quiere llamarlo el Gobierno. Y si la inflación llega al 3%, ese recorte es más que considerable, 110.000 millones de euros. Esto es lo que piensa el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, sobre estas cifras que daba hoy El País. Pongamos a un lado esos 33.000 millones de potencial ahorro y pongamos al otro lado el enorme volumen de recursos que vamos a dedicar a pensiones. Y esta cifra, que sin duda aislada parece de una enorme dimensión, veremos que no supone prácticamente nada en relación con el volumen total. Bueno, pues esa cifra insignificante es un agujero grande en el bolsillo del pensionista. En la página del País, por ejemplo, tiene una calculadora muy práctica, se la recomendamos, en la que podemos ver cómo quedaría nuestra pensión siguiendo los parámetros que quiere introducir el Gobierno. Pongamos el ejemplo de una pensión media, que según los últimos datos es de unos 980 euros al mes, divididos en 14 pagas. Si atendemos a la inflación con la nueva reforma, si el IPC es del 1%, ese pensionista medio ganaría 45 euros menos
al mes. Al año son más de 600 euros menos de pensión. A medida que la inflación sube, disminuye el sueldo del pensionista. Si llega al 2%, estaríamos hablando de más de 100 euros menos al mes para este pensionista medio, y si llega al 3%, el mordisco a su pensión al mes es brutal, de 175 euros menos. Al año, 2.400 euros menos de pensión. Esto demuestra que la pérdida de poder adquisitivo es evidente para el pensionista con esta nueva reforma. No lo ve así el secretario de Estado de Seguridad Social, hoy Tomás Burgos. Lo que ha dicho es que es lo normal que la economía vaya bien. Si eso ocurre, no habría pérdidas. Si la cosa va mal, pues ya es otra historia. Es que obviamente no sabemos cómo va a evolucionar la economía, no sabemos cómo va a evolucionar la inflación, no sabemos cómo van a evolucionar los indicadores que sustentan ese argumento. Me niego a plantear el debate en términos de décimas de poder adquisitivo. No quiere plantear el debate en términos de déficit, de pérdida de poder adquisitivo. Tomás Burgos ha vuelto a insistir en que era insostenible mantener el sistema actual de pensiones tal y como estaba. A ver, Antonio Miguel Carmona, congelar no las congelan, pérdida de poder adquisitivo está claro. Y luego hay cifras que varían, porque creo, Carlos Cue, que la ministra decía, bueno, esa cifra que da... El país da hoy una cifra que es que la pensión media va a perder 1.500 euros. Ese es el cálculo con un 2% de inflación, que es un cálculo razonable, porque el 2% de inflación, España casi siempre ha estado por encima, pero el 2% de inflación es lo que, digamos, calcula el Banco Central Europeo para la zona euro. Pero la ministra Fátima Báñez te decía esta mañana a ti... Sí, yo vengo del Congreso de discutir ahí con el Gobierno, y ellos decían que nos hemos puesto en lo peor los cálculos que hemos hecho en el país, que hicieron ayer un trabajo complejo y que hay que valorar, que nos hemos puesto en lo peor y que España no va a pasar. No es del todo cierto, porque es que el propio Gobierno, las previsiones, es que ahora nos estamos volviendo todos locos, pero en abril el Gobierno entregó, os acordáis todos, fue muy sonado, entregó unas previsiones sobre lo que va a pasar en los próximos años. Y fue el Gobierno el que dijo que la economía española en los próximos años no va a pegar una remontada espectacular. Entonces es evidente que si esto se está haciendo es para ahorrar dinero. Es que a mí lo que no puedo entender es que no nos digan la verdad sobre eso. Se está haciendo para ahorrar dinero, y ahorrar dinero significa bajar el poder adquisitivo. Recortar. Carmona. O sea, a mí me parece, sinceramente, quiero demostrarlo en 30 segundos, una falta de respeto a la verdad, a mi país y a los mayores. Una falta de respeto, intentar reducir las pensiones. La pensión mínima de menor de 60 años sin cónyuge es de 352,78 euros. 352,78 euros. Me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto hablar de que no podemos hacer el esfuerzo cuando el esfuerzo de España es del 9,3% sobre PIB, el de la Unión Europea del 11,7%, el de Alemania del 12,3%, el de Francia del 13,6% y el de Italia, ni te cuento, del 15% sobre nuestro PIB. Me parece una falta de respeto ampararse en una comisión donde alguno de los miembros de esa comisión de estudio para hacer la propuesta eran empleados de empresas de seguros. Me parece una falta de respeto decir que la pensión de nuestros mayores tiene que depender de las cuentas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Me parece una falta de respeto intentar colar que puede haber un proceso de privatización cuando hay un artículo, por cierto, del año 2011 de Luis Martínez Noval en tu periódico, en el diario El País, donde dice: si alguien que se jubila en el 74, que empieza a trabajar en el 74 y se jubilaba en el 2009, hubiese hecho un plan de pensiones privado, hubiese obtenido 12.000 euros anuales de pensión, y si hubiese seguido con el público, 34.000 euros de pensión, por las oscilaciones de la propia economía. Me parece además defender las pensiones privadas como ayuda a este recorte, no tener en cuenta que en el año 2006 en los Estados Unidos de América medio quebraron la mitad de ellas y dejaron un pufo de 600.000 millones de dólares en la economía norteamericana. Y me parece una falta de respeto incluso decir que el PSOE también lo hizo en el último año de Zapatero, que por cierto lo propuso, lo que ejecutó Mariano Rajoy, de congelar las pensiones, a lo que yo en esta misma mesa me opuse, sin tener en cuenta que subió la pensión media, si no recuerdo mal, un 27% un 37% en todo el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, mi propuesta es que los ingresos se pueden mejorar rompiendo el techo del tope máximo, incluyendo la Constitución, que deberíamos hacer un mayor esfuerzo sin tocar las pensiones, que son intocables, y no la falta de respeto que pone encima de la mesa nuestro gobierno. 15 segundos, 20 segundos, Chani, Ramón. Tener pensión. Quiero que sean sostenibles. Creo que puede en un momento determinado, si se sigue por determinado camino, que no. Yo siempre digo que si en un pozo no hay agua, los derechos de riego importan 3 narices, porque si no hay agua, no hay derechos que valgan. Y en todo caso preferiré que me calienten un gradito a que me congelen. Y estamos siempre en las mismas. Es que una cosa es la prédica de la oposición y otro el trigo del gobierno. Que resulta que
Yo lo único que deseo en estos momentos es que el sistema público de pensiones se mantenga todo lo mejor que se puede. Eso sí, tampoco me gusta, ni que tú has dicho, a mí tampoco me gusta que el gobierno me engañe y me diga que ese ahorro no me va a afectar, porque cuando hay ahorro hay menos dinero y me afectará de alguna manera. A lo mejor estoy dispuesto a asumirlo. Hombre, Chani, que no me engañen. En el gobierno, en el pozo hay agua. Mucha o poca, pero hay agua. Estamos 16, 17 millones de contribuyentes. Sí, en el pozo hay agua. Y luego hay discrepancias sobre la gestión de ese agua. Y a la hora de gestionar ese agua, algunos pensamos, pues como pensaba el presidente Rajoy 10 minutos antes de acceder a la presidencia del gobierno. Pensamos que si hay algo que no se debe tocar es aquello que nuestros mayores se han ganado con su esfuerzo a lo largo de sus vidas. Ellos ya no tienen esa recuperación económica que se está iniciando. Muchos de ellos ya no van a ver el final de ese proceso de recuperación. O sea, no les podemos pagar ya, ahora mismo, a las personas que están en el tramo final de sus vidas. Deseo que todas las que están con nosotros, y desde luego las de nuestra familia, sean muy largas. Para nosotros, que esto es para el 18 al 19. No, esto es para todos. No, es la diferencia. La diferencia de esta reforma es que es para todos, porque ya desde este año te van a aplicar, no va a subir el IPC, aunque es verdad que el IPC ahora está bajo, pero ya van a aplicar esto desde el año. Ramón, afecta a todos. Todos los que cobran pensión ahora. Yo solo quiero dar un dato que va al hilo de lo que decía Chani hace un momento con el agua. Aquí hemos sacado mucha agua, muchísima agua, tanta agua que el dato objetivo es que entre el año 2000 y el año 2013 lo que el Estado se gasta en pensiones se ha duplicado, ha subido un 100%. Entonces, claro, simplemente está muy bien eso de que Zapatero, ¿cuánto ha dicho? El 37% subió. Unas el 27, otras el 37, otras el 47. No, está muy bien. Es que a lo mejor es que no se podía subir eso. Es que ese es el problema. Es que está... Bueno, oye, sí, claro, al mismo tiempo aumentó... Es que en 13 años haber duplicado lo que gastamos en este capítulo es que es muchísimo. Lo que pasa es que, Ramón, es que este gobierno, en la oposición y en el gobierno... Lo que tú quieras. A ver si... Espérate, yo recuerdo, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Presupuestos... Y tu abuela más, lo que tú quieras. Dijo... Lo que te quiero decir pero fíjate lo que dijo. Cuando hablábamos la metáfora del agua. Pues ya podemos seguir regando, estupendo. Ya, pero fíjate, Fernández Curras, que es la Secretaria de Estado de Presupuestos, no la oposición, en el gobierno decía, siempre tiene que haber... Metáfora, agua para revalorizar las pensiones, siempre, y lo decía así. 0,25. Hay hueco en el presupuesto para revalorizar las pensiones en línea con el IPC. Hay hueco para revalorizar las pensiones. En línea con IPC. Siempre tiene que haber hueco para revalorizar las pensiones, insisto, porque son créditos ampliables. Dice siempre. Hombre, siempre, pues aquí va a ser un palo. Yo echo de menos que algún día algún político diga, mira, no se puede, lo siento, y además nos equivocamos en la oposición o en el gobierno a la hora de gestionarlo y tenemos que darle una vuelta a esto porque si no se nos cae la estructura. Cuando las ranas críen pelo. Bueno, yo espero porque sé que hay políticos que son capaces de hacerlo. Quiero creer en ello, Chani, quiero creer en ello, porque creo también en lo mejor de la política. Te veo más bueno los últimos. Sí, pues a lo mejor es que hoy me pasa eso. Por cierto, Ramón, es que este gobierno, en la oposición y en el gobierno... Lo que tú quieras. A ver si... Espérate, yo recuerdo, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Presupuestos... Y tu abuela más, lo que tú quieras. Dijo... Lo que te quiero decir pero fíjate lo que dijo. Cuando hablábamos la metáfora del agua. Pues ya podemos seguir regando, estupendo. Ya, pero fíjate, Fernández Curras, que es la Secretaria de Estado de Presupuestos, no la oposición, en el gobierno decía, siempre tiene que haber... Metáfora, agua para revalorizar las pensiones, siempre, y lo decía así. 0,25. Hay hueco en el presupuesto para revalorizar las pensiones en línea con el IPC. Hay hueco para revalorizar las pensiones. En línea con IPC. Siempre tiene que haber hueco para revalorizar las pensiones, insisto, porque son créditos ampliables. Dice siempre, hombre, siempre... El recorte real en las pensiones podría ser el triple de lo estimado por el Gobierno. Podría alcanzar los 110.000 millones de euros hasta el año 2019. Empleo ha calculado que la inflación se quedará en el 1% durante los próximos 6 años, una hipótesis muy poco realista. La media de IPC en España en la última década roza el 3%. Los pensionistas podrían perder de media 1.500 euros cada año. Y el recorte de 33.000 millones de euros a las pensiones previsto por el Gobierno podría incluso quedarse corto. El Ejecutivo ha hecho los números creyendo que nuestra inflación va a ser bajísima en los próximos años. Pero esto es algo que es muy poco creíble porque la inflación española históricamente siempre ha estado cerca del 3%. De ser así, el recorte podría superar los 100.000 millones de euros. Cada pensionista podría perder al año 1.500 euros.
Hoy en el Congreso, Rajoy ha tenido que escuchar lo que UPyD ha calificado como resumen de mentiras en el tema de las pensiones. La verdad es que pese a todas sus trampas para ocultar la información, con la reforma que ustedes van a implantar, los pensionistas perderán poder adquisitivo año tras año. Y mientras el presidente sigue defendiendo su reforma, con el objetivo básico y capital de garantizar las pensiones en el futuro, todo parece indicar que han sido demasiado optimistas en sus previsiones. El Ejecutivo calcula un ahorro de 33.000 millones en las pensiones hasta 2022. Para esa previsión usa una inflación del 1%. Si se toma el 2%, la cifra más usada por Europa, el recorte sería de 70.000 millones. Pero hay más, con un 3% de inflación, cifra más cercana a la economía española, la reducción pasaría de los 110.000 millones. Incluso aquellos que defienden un cambio en las pensiones dudan de la eficacia de esa reforma. Tu pensión sube un 0,25. Si la inflación es un 1, estás perdiendo 0,75 de poder adquisitivo. Si la inflación es un 2, estás perdiendo 1,75% de poder adquisitivo. Vamos a un ejemplo concreto. Tomando el dato del 2% de inflación, los pensionistas perderían 1.500 euros de media al año hasta 2019. A pesar de estas cifras, el Gobierno habla de décimas. Me niego a plantear el debate en términos de décimas de poder adquisitivo. Y califica el recorte de 33.000 millones en pensiones como prácticamente insignificante. Citando también al consejero. Atentos al recorte en pensiones, porque podría superar los 100.000 millones de euros, muy lejos de esos 33.000 millones que anunció el Gobierno, según el diario El País. Critican que la base para el cálculo se ha pasado de optimista. Hoy en el Congreso, Rajoy ha tenido que escuchar lo que UPyD ha calificado como resumen de mentiras en el tema de las pensiones. La verdad es que pese a todas sus trampas para ocultar la información, con la reforma que ustedes van a implantar, los pensionistas perderán poder adquisitivo año tras año. Y mientras el presidente sigue defendiendo su reforma, con el objetivo básico y capital de garantizar las pensiones en el futuro, todo parece indicar que han sido demasiado optimistas en sus previsiones. El Ejecutivo calcula un ahorro de 33.000 millones en las pensiones hasta 2022. Para esa previsión usa una inflación del 1%. Si se toma el 2%, la cifra más usada por Europa, el recorte sería de 70.000 millones. Pero hay más, con un 3% de inflación, cifra más cercana a la economía española, la reducción pasaría de los 110.000 millones. Incluso aquellos que defienden un cambio en las pensiones dudan de la eficacia de esa reforma. Tu pensión sube un 0,25. Si la inflación es un 1, estás perdiendo 0,75 de poder adquisitivo. Si la inflación es un 2, estás perdiendo 1,75% de poder adquisitivo. Vamos a un ejemplo concreto. Tomando el dato del 2% de inflación, los pensionistas perderían 1.500 euros de media al año hasta 2019. A pesar de estas cifras, el Gobierno habla de décimas. Me niego a plantear el debate en términos de décimas de poder adquisitivo. Y califica el recorte de 33.000 millones en pensiones como prácticamente insignificante. Como decimos, buscamos cifras, números bien hechos. Y a esta información que hoy publicaba El País, esta cuenta que ha hecho para decir que esos 33.000 millones de euros eran demasiado optimistas, el Ministerio ha dicho que sus cálculos del diario no están bien hechos. Vamos a hacer los números bien. Daniel Cervera, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando con las pensiones? ¿Están bien hechos, no están bien hechos? ¿Está bien calculado? ¿El tema aquí está en la inflación? Acabo de saber que el secretario de Estado de Seguridad Social ha confirmado que el cálculo que han hecho ellos para medir esos 33.000 millones de recortes del 1%, con una inflación del 1%, lo cual confirma lo que han hecho nuestros compañeros del País, cosa que hay que aplaudir, porque lo que están intentando los compañeros es dar luz a la oscuridad de la reforma de pensiones que nos ha planteado el Gobierno. Entonces, sí que parece que les ha puesto muy nervioso que sepamos negro sobre blanco que ese recorte puede ser mucho mayor teniendo en cuenta la historia de la inflación, y han dicho que no conviene, digamos, asustar a la gente. Pero claro, para contraponer a la información del País deberían darnos ellos cuáles son los datos reales, pero solo nos piden responsabilidad. Pero yo creo que nuestro trabajo es aportar luz a esa oscuridad, no dan alternativa. Entonces, yo creo que la información de los compañeros del País es plausible y hay que aplaudir su esfuerzo por hacer números y decirle a la gente con qué números está trabajando el Gobierno. Es que da más miedo la falta de información que la información. La transparencia, desde luego, da tranquilidad por muy malos que sean los datos. Y nos centramos en la inflación porque aquí está la clave. Esa inflación del 1%, que es con la que ha hecho la base de cálculo el Gobierno,
Vamos a comprobar si es real. Es realmente optimista. Esto, o sea, que la inflación vaya a subir en los próximos años hasta el 2019 un 1%, ¿esto qué es? Voluntarismo, optimismo, yo creo que es casi una quimera. Y la historia nos lo demuestra. Vamos a ver los últimos datos de IPC de los últimos 13 años, desde el 2000 a 2012. Primera pregunta, ¿cuántas veces ha estado el IPC en estos años por debajo del 2%? Pues de todo esto lo veo aquí solamente. Solo en 2 años el IPC ha estado por debajo del 2%, ni siquiera el 1, 1,4 y 0,8. En este tiempo, en los últimos 13 años, ¿cuántas veces ha estado el IPC por debajo del 3, entre el 2 y el 3? ¿Cuántas veces? Pues 5 años, esto ya es mucho más común, porque España es un país que tiende a tener una inflación más alta que los socios europeos. Y por último, ¿cuántas veces en este periodo ha estado la inflación por encima del 3%? Pues mayoría. 6 años. Entonces, incluso por encima del 4. Hay razones, son datos, no es una opinión para pensar que el cálculo del gobierno pues prácticamente es quimérico. O sea, que hay que volver a hacer números. Si el gobierno nos ofrecía ese ahorro, decía, de 33.000 millones de euros en los próximos años... Con un 1%. Con un 1%, y pues, estamos comprobando que la realidad de nuestra inflación no es del 1%. ¿Cuál es lo que hay que hacer? Pues hacer números de nuevo que anulen esos 33.000 millones optimistas del gobierno. Pues eso es lo que ha hecho el país. Yo sigo ciñéndome al trabajo que han hecho ellos y yo creo que sigue siendo algo plausible. Con el 1% del gobierno, con el dato, ¿cuánto se traduciría en una pensión? Pues, por ejemplo, 638 euros al año de aquí a 2019. Sí. ¿Vale? Ese sería el recorte. El recorte de aquí a 2019, con este cálculo, ¿cuánto? ¿no? Con el cálculo del gobierno, 45 euros al mes. Vale. Hemos visto ya por la historia española que no es lo habitual. Pongámonos ni en lo más optimista ni en lo más pesimista, el 2% de IPC. Bien. De aquí a 2019, ¿cuánto perdería un pensionista español? Pues al año 1.527. Más del doble. Y 109 euros al mes. Y ya, si nos ponemos negativos, pues un 3% de IPC... Negativos o realistas, sinceramente. No quería decirlo, pero bueno, Ya está lo digo bien. 2.460 euros al año y 175 euros al mes, teniendo en cuenta que la pensión media española son 13.000 euros en 14 pagas. Pues estos son los números. Si no son ciertos, pues el gobierno, en vez de apelar a la responsabilidad, a que mantengamos silencio la prensa, yo creo que lo que debería darnos, pues estos son las cifras y entonces pues la contaremos. Pero esto es la reforma de las pensiones, la han presentado para pedir un pacto de Estado, para llegar al pacto de Toledo. Y lo que están arrojando, pues es oscuridad. Si la gente lo que debería saber es, este sistema, tenemos un sistema cada vez con un país más envejecido, podemos llegar a varios millones más de pensionistas, no hay natalidad y salvo una mejora económica que nadie espera, esto no se sostiene. Pues que nos lo digan y que tenemos que hacer el sacrificio y que pongan los números, pero no simplemente apelando al silencio y la responsabilidad. Te veo enfadado, Dani. Bueno, estos son los números que ha hecho y esta es la comprobación. Ustedes aquí tienen estos números, clarísimamente. Pero han escuchado al ministro Montoro. Tú también has escuchado al ministro Montoro. Winter is coming, todo lo contrario. Para él, lo que viene es el verano, una primavera, unos brotes verdes. ¿Cuáles son esos brotes verdes? No vamos a intentar ser positivos, ¿no? Sí, ¿no? Y los hay. Por circunscribirnos a la, digamos, terminología del gobierno Rajoy, Sí. brote verde era un término de Elena Salgado. De Guindos dijo también en una entrevista que son como flores de invernadero. Eso era muy bonito. Siguen brotando flores de invernadero, pues vamos a contarlas. Y, por ejemplo, en las últimas horas hemos tenido unas cuantas. La primera, las empresas del IBEX, las 35 grandes españolas, sus beneficios de enero a junio ya han subido un 9%, es decir, han pasado lo peor de la crisis, estaban en pérdidas. Bueno, pues esto es un buen dato. La bolsa bien. Esto es un buen dato, beneficios de empresas. Segundo dato que tenemos bueno, la prima de riesgo hoy ha cerrado en 239 puntos, es el mínimo de julio de 2011 y siempre lo decimos. Esto es importante porque es un dato fundamental. Pagamos menos intereses y al final los intereses de la deuda los pagamos nosotros con nuestros impuestos, o sea, que es algo también real. Y el último, pues bueno, el informe de Morgan Stanley, publicado ayer, titulado Que viva España, llamando a los inversores extranjeros y diciendo, vuelvan a invertir en España, está mucho mejor que Italia, compren sus bonos. Bueno, también está bien que el dinero vuelva a España después de haber huido. Yo creo que son pues 3 flores de invernadero objetivamente positivas. Bueno, estas son las flores de invernadero, me encanta este término. ¿Y estas flores de invernadero han empezado a germinar en los hogares de los españoles? No, el problema está en que todavía las buenas noticias están demasiado altas. O sea, tenemos necesidad de mucha agua y hay demasiadas flores marchitas, digamos, que tienen que
florecer aún y que necesitan mucha agua en el buen sentido de la palabra. Danzat Marchitos, ¿estoy leyendo bien? Es una licencia. Vale. Primer dato de las últimas horas que demuestran que a la gente, al común, a los trabajadores no le está llegando. La diferencia, el último dato de los costes laborales. Han vuelto a bajar. Y para ver realmente lo que es la pérdida de poder adquisitivo, tenemos que ver esta línea, que es la inflación, y esto, los costes laborales, es decir, la suma de los salarios con lo que pagan en cotizaciones. Sí. Y desde 2010, que estaban iguales, pues veamos la brecha. Todo o sea, esto es esfuerzo que han hecho los trabajadores españoles durante los 2 últimos años. Han ganado menos y la vida, los precios, no han ido a la par. O sea, nos dijeron que como estamos en el euro, la única manera, digamos, de ser más competitivos es esta. El problema ¿dónde está? En que estaría mejor que las dos cosas fueran a la par. Sí, un poquito Entonces, más unidas, ¿no? Sería mucho mejor, menos sacrificio para los trabajadores y sí que es verdad que podríamos exportar, como estamos haciendo, sin tanto sudor. Segunda flor marchita, también tiene que ver con la gente normal, un dato que hemos visto en las últimas horas, y es que estamos en mínimos de horas extras pagadas. El último dato del INE dice que del 100% de las horas extras hechas, ya solo se pagan 36%. Fíjate. Esto es el mínimo, es otra cosa más, otro coste que va sobre las espaldas de la gente pues, que tiene una nómina. Y el último, Dani. Ha ido un par de ellos más, voy muy rápido, Mame. El tercero. Esto es una cosa historia que hemos visto hoy, los trabajadores de Panrico Donus, 4.000 trabajadores, que les han dicho que a partir de ahora se suspende el pago de su nómina sine die, que tienen que pagar a los proveedores, porque lo mejor es que sigan produciendo para salir de la crisis, pero no saben cuándo van a volver a cobrar su nómina. Y el último dato ya, la morosidad de las familias, evidentemente, si hay más paros y no se cobra, pues crece. O sea, hay ya 32.000 millones en préstamos de familias españolas que son dudosos, el 5,1%. Y esto al final puede tener repercusión también en la banca. Bueno, pues estos son los datos. Hoy el señor Montoro, y además de una manera casi El gobierno del Partido Popular ha cruzado la línea roja de las pensiones. Jubilados, comienza vuestra misión más difícil. Pensión imposible. Hace aproximadamente un año, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, lanzaba este mensaje de tranquilidad a los pensionistas. No vamos a recortar las pensiones, señoría. También Mariano Rajoy prometió no tocar las pensiones. Yo ahora digo que la única partida de gasto que yo me comprometo a no tocar a la baja y que la voy a revalorizar es las pensiones. En los mismos términos, pero de manera más encendida, se mostró Javier Arenas. Pero habrá 3 cosas que no se tocan porque son sagradas para nosotros. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. No se toca. Incluso María Dolores de Cospedal aseguró que era una línea que nunca se iba a cruzar. Entre lo imprescindible y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita, una educación pública, universal y gratuita y de la mejor calidad, y unos servicios sociales y unas pensiones garantizadas para todo el mundo. ¡No! ¡No! ¡La línea no! ¡La línea no! ¡No! ¿Qué ha pasado con la raya infranqueable que había dibujado en el suelo? ¿La ha borrado el mismo que borró los discos duros? ¡Qué decepción! Amigos, el Partido Popular nos dijo que la línea de las pensiones era como el muro de Juego de Tronos y al final ha resultado ser como el muro de Berlín. Se ha venido abajo. Esperemos que esta sea la última raya que traspasa el gobierno con los jubilados. El único recorte que les queda por hacer es cambiar cine de barrio por cortometraje de barrio.
La reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno destinará 33.000 millones menos a las jubilaciones en los próximos 9 años. De salir adelante esta reforma, a partir de 2014 las pensiones ya no se revalorizarán en función del IPC. ¿De qué dependerán entonces? Pues hay dos criterios. Uno, hasta 2019 la revalorización de las pensiones dependerá no solo de la evolución de la inflación, sino también de los ingresos y gastos del sistema, fijando un suelo para los años de déficit de un 0,25% y un techo para los de superávit también de 0,25%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que teniendo en cuenta que está previsto que la inflación para 2014 sea del 1,5% y la revalorización de las pensiones nunca será superior al 0,25%, los jubilados perderán poder adquisitivo en los próximos años. Y lo que es peor, ni a corto ni a medio plazo está previsto que recuperen el terreno perdido. Vamos a ver, para que lo entendáis, queridos niños. Dentro de muchos años, cuando descongelen a Walt Disney y vea la mierda de pensión que se le ha quedado, va a pedir que le vuelvan a congelar. Y se va a llevar un disgusto cuando le digan que con lo que queda en la cuenta por culpa de los recortes, como mucho le van a poner una tarta con Tesa en la cabeza. Esto será hasta 2019. A partir de esa fecha se aplicará el segundo criterio de revalorización de las pensiones, el denominado factor de sostenibilidad, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. De esta manera, la cuantía de las pensiones será menor si la esperanza de vida aumenta. Vamos a ver, lo que quiere decir Sandra Sabatés es que si la duquesa de Alba sigue cumpliendo años, a la siguiente generación, es decir, a la de su marido, se le va a quedar una pensión de mierda. Y dicho lo cual, quiero lanzar un mensaje a la nación. Españoles, vuestro país os necesita. Si queremos tener una pensión digna, tenemos que bajar la esperanza de vida. En otras palabras, si queréis más dinero, tenéis que moriros antes. ¿Y cómo se hace eso? Quitándoos de tomar Actimel, leche con omega 3 y bifidus activo. No son alimentos saludables, son enemigos de la patria. Peores que Gibraltar, peores que Bienvenida Pérez. Triglicéridos, colesterol, transaminasas, volved al lugar del que nunca debisteis salir. Nuestras arterias. Tai Chi, Aquagym, Yoga, Go Home. Españoles, cada vez que veáis a un señor mayor haciendo sentadillas en el paseo marítimo, denunciadlo. Eso nos cuesta más dinero que perder 3 olimpiadas seguidas. Ya conocéis el dicho. Vive rápido, muere joven y deja una pensión bonita. Por cierto, si queréis que para este alegato voy vestido de tío Sam, estáis muy equivocados. Voy vestido de Fran Rivera el día de su boda. Con este segundo criterio tampoco va a mejorar la cuantía de las pensiones, sobre todo si tenemos en cuenta que las previsiones económicas inmediatas son bastante malas y auguran para 2020 una tasa de desempleo por encima del 25%. Además, conforme avancen los años, la generación del baby boom, los que nacieron entre la década de los 50 y la de los 70, se incorporará a la tercera edad, provocando un aumento de los 9 millones de pensionistas actuales a los 15 millones que se estiman en el año 2052. Vamos a ver, tendremos 15 millones de jubilados. Mala noticia, Jordi Hurtado, vas a tener que seguir presentando Saber y Ganar por lo menos hasta 2052. Sin embargo, en el Partido Popular se resisten a hablar de recortes y en una nueva pirueta lingüística prefieren utilizar la palabra ahorro. Vamos a escuchar cómo para el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, este recorte de 33.000 millones de euros es en realidad un ahorro. Bueno, es que no es lo mismo un recorte de pensiones que un ahorro del sistema de seguridad social. Un recorte de pensiones obviamente genera menores pensiones y el segundo, el ahorro, lo que significa es que el sistema ajustará los incrementos para reducir el déficit, pero sin reducir las pensiones. Ah, que no es un recorte, que es un ahorro. Oh, claro, Sandra, es que lo habíamos entendido mal. Claro. Normal, como no está Ana Pastor para explicarlo, pues no entendemos nada. Vamos a ver, lo que dice Tomás Burgos es que esto no significa que uno de los sectores de la población más desprotegidos vaya a perder poder adquisitivo. Significa que vamos a ahorrar.
Y vosotros pensando que era un drama. Nada que ver. Es una comedia. A partir de ahora vais a vivir como las chicas de oro, compartiendo pisos en los 80. Qué tontería, esto es demasiado optimista. Como muchos seréis las chicas de compro oro. Bien, y ahora sentemos en el banquillo al Wyoming divertido y demos una calurosa bienvenida al Wyoming que intenta imitar a Gabilondo. Para la cual me voy al pico de la mesa donde hago mis reflexiones profundas que llegan a toda España. Y aprende. Se sufre, pero se aprende. A veces, queridos amigos, en política el lenguaje se convierte en una herramienta perversa. Acabamos de ver un ejemplo. Tomás Burgos, en lugar de afrontar la realidad, admitir que se está recortando en 33.000 millones de euros nuestro sistema de pensiones, prefiere centrarse en las consecuencias de esa medida, el dinero que se ahorran. Esto es como si la policía te saca de tu casa y te dicen: esto no es lo que parece, no te estamos desahuciando, te estamos ahorrando 20 años de gasto de comunidad. Señores del Gobierno, hay que saber distinguir entre ahorro y recortes sociales. La palabra ahorro no se debería emplear cuando conlleva un empeoramiento notable de la calidad de vida de los ciudadanos. Una cosa es quitarte de salir a cenar fuera de casa los fines de semana y otra muy distinta, quitarte de cenar incluso dentro. En nombre del ahorro no nos podemos permitir una sociedad que no garantice que sus mayores no puedan llegar a fin de mes. Esta medida podría provocar fraudes entre la tercera edad. Algunos ancianos podrían empezar a dejar su dentadura debajo de la almohada para ver si pica el ratoncito Pérez y les completa la pensión. Vamos con los colores. ¿Cómo se dice en inglés amarillo? Politics. No. ¿Negro? Good decisions. Qué mal. Qué mal. ¿Gris? Peace. There is no sense. Me parece importante defender el sistema de pensiones español. Bueno, ¿cómo? El sistema de pensiones español, no, defender su situación actual. Funciona bien, es barato, es de los más baratos, es muy equitativo. Tiene un factor que nadie comenta y es que nosotros tenemos topada la pensión máxima. Por ejemplo, hoy oía yo a un magistrado del Supremo quejarse de su pensión, que por cierto va por clases pasivas, no va por el sistema de seguridad social, que es otra historia, pero es que nosotros topamos las pensiones. Entonces, al topar las pensiones por arriba, quiere decir que no hay ninguna pensión de más de 3.000 euros, ¿no, Miguel Ángel? Sí, son un poquito menos, sí. Incluso un poquito menos, porque no hemos subido los topes de cotización máximos. Hay un límite por la parte de arriba. Sí, eso quiere decir que hay pensiones bajas en la parte de arriba, pero eso también, bueno, ha posibilitado un sistema que ha funcionado muy bien. Y creo que defender el sistema y decir que es bueno, que funciona bien y que tiene futuro es un deber que tenemos ahora que todo el mundo se pone agorero. Eso es, menos alarmismos, pues. Sí, menos alarmismos. Bueno, oye, yo recuerdo, cuando llegó ya gobierno del Partido Popular, ¿qué decía sobre el sistema de pensiones? Gobierno del PP. Y si hay algo que no tocaré, serán las pensiones, porque al fin y a la postre el pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil, ya no va a tener otra oportunidad, no va a buscar un puesto de trabajo a los 80 años o a los 75. Yo ahora digo que la única partida de gasto que yo me comprometo a no tocar a la baja y que la voy a revalorizar es las pensiones. ¿Que las pensiones se van a subir? Sí, las pensiones se van a subir. ¿Y revalorizar de acuerdo con el IPC? Las pensiones se ajustarán al modo de vida, a la subida de la vida, efectivamente. Se van a subir las pensiones conforme al criterio vigente de revalorización. Hay hueco en el presupuesto para revalorizar las pensiones en línea con el IPC. Hay hueco para revalorizar las pensiones. En línea con IPC. Siempre tiene que haber hueco para revalorizar las pensiones, insisto. Parece que las personas que tienen mayores dificultades, las que ya no pueden, por puras razones de edad, dar batalla como la puede dar un chaval de 20 años, son los pensionistas. Y por tanto, desde luego, no tengo ninguna intención de cambiar el statu quo en este momento. Decía Fernández Currás, el secretario de Estado de Hacienda, siempre tiene que haber un hueco para revalorizar las pensiones. Ojalá.